Manuel Jiménez. Licenciado, buenos días, bienvenido a PAB. Muy buenos días, Alfonso, y buenos días al público que siempre te escucha. Antes de comenzar con la agenda para la mañana de hoy, ¿qué le parece la visita del presidente aquí a la ciudad de Ponce? Tiene un lado positivo. Desde que se anunció a finales de la semana pasada que la visita era posible o probable, de momento empezamos a ver camiones de Luma en todas las esquinas. Había que energizar la ciudad a la brevedad posible. Sí, ese efecto pues ha beneficiado a varios sectores en el área de Ponce. No obstante, lo que dicen las personas en los otros municipios es que ya no se ven los camiones de Luma, se movieron todos a la región de Ponce, lo que confirma, si ya no está obviamente confirmado fehacientemente, que Luma no tiene la capacidad de operar el sistema eléctrico y mucho menos de completar la reestructuración de la autoridad después de Fiuna dentro de un término razonable. Así que esta visita, pues ese es el efecto directo y tal vez el único efecto, Alfonso, porque él llega a las 2 y se va a las 4:50. Obviamente es una visita de relaciones públicas, una visita política, una visita donde expresará su compromiso con la reconstrucción después de Fiona, pero luego todo lo que ocurra va a estar sujeto a la indolencia, los obstáculos y la misma experiencia que se ha tenido con el huracán María, que han pasado 5 años y todavía no se ha reparado lo que se supone que se reparase con el dinero federal. Así que no anticipo mucho cambio con esa visita, salvo una gran oportunidad para que Ponce pues tenga un poco más de apoyo de Luma, y lo otro sería pues otra gran oportunidad para las oportunidades de fotos con el presidente de Estados Unidos. Me pregunto, me estuvo curioso que a las 2:30 le van a darle lo que llaman ellos allá un briefing, un reporte, y se va a hacer en las facilidades del puerto de Ponce. ¿Debemos tener algún tipo de esperanza de que haya algún interés de parte del presidente en esas facilidades? ¿O será simplemente que es un lugar que es fácil para crear un perímetro de seguridad que debe estar energizado y bueno, tomarse una foto frente a la grúa? Sí, yo pienso que es lo que estás diciendo. Es un área que por su naturaleza tiene unas medidas de seguridad extraordinarias. Además es un área que es un ícono, ¿verdad?, de la ciudad de Ponce, el puerto y las grúas. Así que yo no le veo realmente esperanzas a que la visita de Biden al puerto implique un impulso. El puerto está averiado por los terremotos y tú sabes, pues, qué ha pasado. Ni siquiera se ha podido anunciar cuál es la reparación que se va a hacer en ese sentido. Así que no creo que la visita de Biden, más allá de esa oportunidad de fotos, pues traiga consecuencias favorables para el puerto. Bueno, entonces entramos ahora en la agenda para la mañana. La semana pasada la jueza Taylor Swain emitió unas órdenes extendiendo la negociación o la mediación, pero y dando la impresión de que ella va a tomar un rol más activo. ¿Eso es correcto? Bueno, sí, tiene que participar de manera más activa porque hay dos procesos que involucran su participación. La jueza lo que hizo fue extender la mediación hasta finales del año. También autorizó el que la Junta reinicie, porque ya lo había iniciado en el 2018, el pleito donde cuestiona el carácter de asegurado de los bonos de los bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica, que eso lo que significa es si esos bonos están garantizados o no, si se les debe pagar o no. Y ese pleito es fundamental para que se sepa cuánto es el recorte que se le puede dar a los bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica y se pueda dirigir el dinero que hay disponible para otros objetivos más importantes como las operaciones de la Autoridad de Energía Eléctrica, el mantenimiento y reconstituir el sistema de retiro, que la autoridad le debe más de 800 millones de dólares. Así que ese proceso de los litigios pues involucra su participación. Igualmente involucra su participación la orden que dio de que para el 1 de diciembre se tiene que erradicar un plan de ajuste de la deuda, y eso pues cuando se radique ya tiene que participar en el proceso de confirmación. Pero aquí tenemos realmente un monstruo de tres cabezas, Alfonso, porque la mediación por un lado, el proceso de litigación
por otro lado, y la redacción de un plan de ajuste de la deuda para el 1 de diciembre, que no es cualquier plan de ajuste de la deuda, Alfonso, porque la jueza dijo que tiene que ser un plan que tenga las diferentes opciones dependiendo del resultado de los litigios o de la negociación. Un ejemplo, los bonistas, si no se declara con lugar la demanda de la Junta, es decir, si los bonistas ganan el pleito contra la Junta, pues habría que establecer el monto de la garantía, y ese monto de la garantía habría que pagarlo completo en el plan de ajuste de la deuda. Pero ¿qué pasa si la Junta gana el pleito? Pues entonces todo lo contrario, habría que establecer cuál es el recorte, y cuando tú le recortas a los bonistas, pues tú le puedes dar a los otros acreedores, entre los cuales están los suplidores de la autoridad, las uniones obreras, está el sistema de retiro, etc. Así que el plan que radique en el 1 de diciembre no será un plan final, en el sentido de que cubra el escenario real de lo que está pasando con la reestructuración, porque si los pleitos no se han resuelto y si no ha habido ningún acuerdo en la mediación, pues todo va a ser bien incierto. Y es un plan que va a tener todas esas alternativas. El problema con esto, Alfonso, es que complica demasiado el proceso, porque vas a tener a todo un ejército de consultores legales y financieros trabajando en 3 procesos similares. ¿Tú te acuerdas de los circos de 3 pistas? Ajá, Donde sí. tú ibas y al medio estaban los trapecistas, en una esquina los contorsionistas y al otro lado estaban los osos y los elefantes. Pues así mismo... Son muy buenos, pero es muy difícil mantener la atención en una de las 3 pistas. Así mismo, uno se volvía loco mirando para los diferentes lugares, porque si miraba mucho a una de las pistas se creía que se estaba perdiendo algo bueno en las otras, ¿verdad? Pues ese es el escenario que presenta este nuevo itinerario para la resolución de la reestructuración. Es realmente un monstruo de 3 cabezas. Y nosotros en la argumentación del pasado miércoles, pues nos opusimos a esto por el costo que esto va a implicar. O sea, todo esto lo paga, salvo los abogados privados de algunos de los acreedores, todo esto lo paga el gobierno de Puerto Rico. El gobierno paga a los abogados de AFAF, que son de Nueva York, de Manhattan. El gobierno paga los abogados de la Junta, que son también de Manhattan. Los abogados del Comité de Acreedores No Asegurados, que son también de Manhattan. Todo eso, más los asesores financieros. Tú sabes que los asesores financieros de los mediadores, solamente de los mediadores, facturaron en su primera factura de la mediación $400,000. O sea, es una situación que va a generar millones de dólares adicionales, que obviamente van a ser más complicada la reestructuración, porque eso los paga el gobierno y los paga la Autoridad de Energía Eléctrica. Dentro de ese contexto, nosotros entendimos que lo más prudente era solamente litigar, porque una vez tú decides cuáles son los derechos de las partes en cuanto a los bonos, pues ya tú sabes cómo debe ser el plan de ajuste de la deuda. ¿Para qué entrar en un proceso de mediación que fracasó estrepitosamente y que no va a lograr ningún otro beneficio que no sea gastos adicionales en asesores legales y financieros? La jueza Chapman, que es la jefa de los mediadores, tuvo que intervenir ante el planteamiento que hicimos de que la mediación era inoficiosa y que había fracasado, porque además nos había dejado pintados en la pared. Mira, ni el Comité de Acreedores No Asegurados, ni los Fuel Line Lenders, ni el sistema de retiro, ni Luthier participaron en ninguna mediación. Para colmo, ellos publican en una moción que radican un registro de una reunión presencial que hicieron, que nunca nos enteramos, que nunca nos invitaron. Entonces ese es el proceso que llaman mediación, en donde se supone que por definición la mediación esté dirigida por una persona que es imparcial. Entonces aquí esta persona que está, o estas personas que escogieron para ser mediadores, solamente trabajan para los bonistas y para la Junta. Solamente les interesa que los bonistas lleguen a un acuerdo. Una barbaridad que ha viciado el proceso y por el cual no tenemos ninguna confianza de que eso llegue a un acuerdo. Y si llega a un acuerdo, Alfonso, va a ser un acuerdo muy malo para el pueblo de Puerto Rico. Porque ¿cómo tú puedes decir, por un lado, en un pleito, que los bonistas no tienen garantía y que por tanto no tienen derecho a cobrar nada más que $8 millones, y después tú sales con un acuerdo
que implica que le vas a dar a esos bonistas el 70% de la deuda, porque después que colapsó la mediación, la Junta y los bonistas divulgaron las ofertas y las contraofertas. En resumen, ¿verdad? Y agárrate que la Junta les propuso, entre otras cosas, porque hay instrumentos de valor contingente, hay intereses, entre otras cosas, les propuso a los bonistas un cargo de conexión a todos los clientes de la Autoridad de Energía Eléctrica de 23 centavos sujeto al costo de la vida, es decir, fluctuante, por 50 años. Así que imagínate cómo eso va a impactar el costo de la energía eléctrica en Puerto Rico, porque a lo mejor cuando tú pagas $300, $23 no es mucho, pero primero que es permanente, no es una fluctuación como el asunto del combustible. Segundo, ¿qué pasa cuando tú a duras penas pagas tu factura de $50? Porque es lo que consume, porque tienes subsidio, pues eso va a representar un 50% de aumento. Así que es un cargo súper regresivo, es decir, perjudica a los pobres y eso va a generar muchos problemas de pago de la gente. Si es ahora, sin ese cargo, y hay más de 1.000 millones en cuentas por cobrar de la autoridad, 200 de esos 1.000 millones son del gobierno, así que hay 800 millones de la gente de carne y hueso que no puede pagar lo que está facturando Luma. Imagínate cuando tú a mucha gente que son los más pobres del país le aumente un 50% o más de la factura. Eso no se ha discutido, Alfonso, eso ha pasado por debajo del radar. Eso lo ofreció la Junta y los bonistas no lo quisieron. No lo quisieron, imagínate. Le pidieron 26 más otras concesiones y los bonistas dicen, no, ustedes pueden pagar, eliminen todos los subsidios. O sea, la salida que dicen los bonistas que debe implantarse para que la Junta y la autoridad puedan cumplir con ese acuerdo es que eliminen los subsidios, que son en algunos casos inoficiosos y injustos, pero en otros casos sí son subsidios bien importantes para el país, para la gente pobre del país. Así que no estamos hablando mucho del proceso, pero de la sustancia, lo único que se sabe es ese documento y lo que se augura es malísimo porque tú puedes decir, pues están bien cerca. Sí, lo que pasa es que cualquiera de las dos cosas que salga de ahí, cualquiera de las dos ofertas que prevalezca, va a ser terrible para el país. Va a aumentar el costo de la energía eléctrica de una manera significativa durante 50 años. Y eso sin hablar de todas las otras cosas que están pasando. De Luma, de su ineficiencia y su despilfarro de fondos públicos y de la situación internacional en términos del petróleo. Así que esto se pondría en una situación realmente muy difícil si la Junta aceptase una oferta de los bonistas. Pero la pregunta que yo me hago, ¿por qué tú tienes que estar negociando y haciendo esas ofertas si tú estás alegando totalmente, correctamente, ¿verdad? Correctamente, que los bonistas no tienen derecho a ninguna garantía? En quiebras, cuando hay un crédito que no es asegurado, tú le puedes dar cero. Y la Junta podía darle cero y poder dirigir ese dinero a la reconstrucción, al mantenimiento, al desganche, a salvar las pensiones de los pensionados, a reconstituir el sistema de retiro. Hay un sinfín de cosas más importantes que los bonistas. Y el derecho de quiebra es así. Lo lamento. Si tú tienes un crédito que no es asegurado, pues tú hiciste una apuesta cuando compraste esos bonos, pues perdiste. Y en este asunto, Alfonso, la jueza permitió que se presentaran intervenciones por otros acreedores y se está considerando por la UTIER y por el sistema de retiro y por otros acreedores que están participando la intervención en el proceso. Ya el Comité de Acreedores No Asegurados anunció que sí. Estamos esperando las consultas con nuestros clientes para determinar si se va a intervenir, para alegar, entre otras cosas, no solamente que la Junta tiene razón, sino que los acreedores internos de la autoridad, el sistema de retiro y los suplidores y la UTIER tienen prioridad de pago porque así lo establece el Trust Agreement. Porque el Trust Agreement dice que los bonistas no cobran ni un solo centavo hasta que se paguen las operaciones de la autoridad, que incluyen el sistema de retiro. Y eso pues se va a litigar
en el contexto del pleito de la Junta mediante una intervención de esos acreedores. Eso hay que hacerlo antes del jueves, Alfonso. Así que antes del jueves se sabrá todas las partes que van a presentar demandas de intervención, que se llama, para que la jueza haga una adjudicación completa sobre cuáles son los derechos de los acreedores. ¿Cómo todo esto afecta el contrato de los 15 años de Luma, licenciado? Porque hay mucha duda de si empezaba ahora el 30 o el día primero. ¿Qué ha pasado con eso? Sí, tiene impacto, Alfonso, porque mira, el contrato de 15 años es lo que Luma suscribió originalmente, pero hay una condición precedente que establece que Luma no empieza en el contrato de 15 años hasta que la autoridad salga de la quiebra. Y tú te preguntarás, ¿por qué? Bueno, porque operar bajo quiebra implica muchas limitaciones. Tienes muchos jefes, tienes la Junta, tienes la jueza, tienes el asedio de los acreedores, tienes la incertidumbre sobre cuánto tú vas a pagar en el plan de ajuste de la deuda, tienes la incertidumbre sobre si tú vas a poder pagar lo que diga el plan de ajuste de la deuda, tienes el problema de que es la Junta la que decide. Luma no decide cuánto se le va a pagar a los acreedores, lo decide la Junta. Tienes el problema de que si la Junta decide un acuerdo muy oneroso para la autoridad, te quedes corta de cash flow para poder cumplir con las funciones y entres en problemas de incumplimiento. Además, los suplidores de la autoridad le cobran más caro a la autoridad porque la autoridad está en quiebra y un suplidor, que es un acreedor, ¿verdad?, que surge después de la quiebra, pero que es un acreedor que puede tener sus reservas sobre la capacidad de pago de la autoridad, puede cobrarle primas, ¿verdad? Puede cobrarle markups, costos adicionales, puede ponerle condiciones más onerosas. Y eso lo ha dicho la Junta, lo ha dicho AFAF y lo han dicho los bonistas, que bajo la quiebra a la autoridad todo le sale más caro. Así que todas esas razones son las que hicieron que la Junta estableciera el contrato suplementario. Y el contrato suplementario es, espérate, pausa, el contrato de 15 años no entra en vigor hasta que no se salga de la quiebra. ¿Qué significa salir de la quiebra? Que el plan de ajuste de la deuda esté confirmado. No es un acuerdo con los bonistas, como hay gente diciendo por ahí. Es que esté confirmado el plan. Y eso tenía que hacerse dentro de 18 meses que vencen el 30 de noviembre. Así que imagínate, no va a haber jamás para el 30 de noviembre un plan confirmado. Y la jueza habló de que ella estimaba que ese plan se podría estar confirmando, el que se radique el 1 de diciembre, que se podría estar confirmando en mes de junio del 2023. Así que el contrato de Luma expira el 30 de noviembre, tampoco expira el 1 de octubre, Alfonso, como yo sé que has visto en las redes. Eso es disparate, yo no sé quién lo sacó por ahí, no sé si es para crear incertidumbre y desasosiego. El contrato no vence el 1 de octubre, vence el 30 de noviembre. En ese momento entra el proceso de transición, a menos que Pierluisi y Fermín Fontanés le pidan a Luma una extensión. Pero ¿por cuánto tiempo va a ser la extensión? Porque en realidad no se sabe. El estimado es que podría ser, digamos, hasta junio o hasta julio, en lo que se puede confirmar el plan de ajuste de la deuda. Luma podría continuar operando durante ese tiempo y tendríamos que sufrir las deficiencias de su operación, la falta de transparencia y el despilfarro de fondos públicos por lo menos durante 8 meses más. Eso obviamente sería una barbaridad para el país en términos de los efectos de daños de Luma en todas nuestras operaciones como pueblo, ¿verdad? Y tampoco garantiza que en junio el plan está confirmado porque luego vienen las apelaciones. Y eso es anticipando que el acuerdo o cualquier transacción que se lleve a cabo con los bonistas sea confirmada por la jueza Taylor Swain. Así que hay demasiadas contingencias, Alfonso, que extienden por mucho tiempo más el contrato suplementario si es que Pierluisi tiene la desfachatez y la falta de sensibilidad de extender el contrato el 30 de noviembre. Y una vez más, cuando la jueza dice que va a jugar un rol más activo, ¿significa que ella puede estar inclinando la balanza para un lado o para otro? No, la jueza solamente actúa a la luz de los documentos que se le someten.
ya la Junta el viernes sometió su demanda enmendada, porque tenía que enmendar la demanda porque la primera demanda era del 2018, había que actualizarla. Ahora el día 6, este jueves, las partes que quieran intervenir radicarán sus demandas de intervención y se va a establecer, o más bien ya está establecido un itinerario de mociones y contramociones que van a terminar con unas mociones de sentencia sumaria para que la jueza dicte la sentencia sumaria más rápida posible, que eso sería a final de año. Una sentencia sumaria es una sentencia que se dicta sin juicio, y aquí se va a hacer sin juicio porque no hay cuestiones de hechos, son todo documentos lo que hay que interpretar. Y ojo, que ya la jueza resolvió en el caso de la autoridad de carreteras que unos bonos de esa autoridad que están basados en un trust agreement que es igual o similar al de la Autoridad de Energía Eléctrica, pues son bonos no asegurados. Así que hay ya un precedente que establece que la jueza podría decretar que esos bonos no son asegurados y ahí la Junta podría hacer el recorte mayor. Lo que es inaudito, Alfonso, lo que es una barbaridad, es que la Junta, aún sabiendo eso, y más aún, la jueza resolviendo que los bonistas no tienen un bono asegurado, que la Junta llegue a un acuerdo que les dé más dinero de lo que merecen en derecho. O sea, eso es una barbaridad. Mira, en los casos de quiebra de las personas, Alfonso, si un acreedor hipotecario, el que te financia la casa, no inscribe su hipoteca, te puede haber prestado $300,000. Hacen una hipoteca por los $300,000 y al notario se le olvida inscribirla. Es decir, que no llega al registro de la propiedad y el deudor, el dueño de la casa, radica quiebra. ¿Tú sabes qué le pasa al banco? Perdió la garantía y recibe cero, porque en la quiebra se puede descargar la totalidad de la deuda y no hay que pagar ni un solo centavo. Y la gente dice, pero eso no es ético. Falso, eso es ético totalmente, porque eso es lo que dicta la ley. Entonces aquí estamos con este discurso de que hay que pagar las deudas y aunque los bonos sean no asegurados hay que pagar las deudas. Mira, ese es el discurso que le conviene a los acreedores, al capital financiero. Ese es un discurso antipuertorriqueño. Pero como la Junta, ya tú sabes, el historial que ha tenido en defensa de ese capital financiero, podría llegar al colmo de que, aún sabiendo que los bonos son no asegurados, le pague a los acreedores más de lo que se merecen en derecho. Ahora mismo con ese pleito radicado ofrecieron 70% de pago. Imagínate si negocian para ellos y no para nosotros. Así que el hecho del pleito ayuda, pero no genera en mí la confianza de que aún así el resultado va a ser totalmente positivo para la Autoridad de Energía Eléctrica por el conflicto de intereses que tienen los miembros de la Junta. Bueno, yo no sé si tuviste a Justin Peterson, que estaba vociferando en las redes diciendo que el asunto de que la Junta quiera litigar es una barbaridad y perjudicaría a los acreedores, porque ese es abiertamente a favor de los acreedores, pero las acciones de la Junta solapadamente a quien benefician es a los acreedores. ¿Por qué, si tú tienes un caso tan bueno? Y eso lo dijo Bienstock en la vista oral. ¿Por qué si tengo un caso tan bueno? ¿Verdad? Porque él lo admite. Tengo un caso bueno. ¿Por qué tengo que ponerme a negociar? No, vamos a terminar este pleito. Y cuando venga la sentencia que yo gane, pues entonces ahí, pues yo sé lo que te tengo que dar, cero. Pero no, ellos están buscando todas las alternativas para darle el máximo posible a los bonistas, a costa de las costillas de los abonados de la Autoridad de Energía Eléctrica, particularmente los más pobres. Entonces aquí no hay ninguna imparcialidad. Claro que no, y nunca la ha habido, Alfonso, desafortunadamente. La Junta es instrumento del poder colonial y el capital financiero. Aquí la Junta le dan unas herramientas que son súper poderosas para reducir dramáticamente la deuda del pueblo de Puerto Rico, y ellos no las usan. Ellos se ponen a negociar y llegan a acuerdos que no se pueden pagar. En el caso del gobierno central, pues pasó lo mismo, en donde había unos planteamientos de derecho muy importantes sobre que los instrumentos de bono del gobierno central no tenían ninguna garantía ni estaban asegurados, y la Junta se puso a negociar y llegó a unos acuerdos que pagan más de lo que se debió pagar en un proceso de quiebra.
Y eso va a generar problemas después porque la misma Junta admite que cuando se acabe la bonanza de fondos federales, la cosa va a ponerse bien mala para el pueblo. Fíjate que salieron unos números de la Junta de Planificación que dicen que en el 2021 la economía de Puerto Rico creció 1% porque hubo una cascada de fondos federales. No los de María, los de la pandemia, Alfonso. Y solamente creció 1%. Es lo que obviamente pasó cuando la crisis que hubo de hipotecaria, ¿verdad? Y los fondos que Obama, me parece que fue, distribuyó en el país. Hubo un crecimiento que en la economía de Puerto Rico como que le dio hipo. Pues el 2021 a la economía de Puerto Rico le dio hipo y creció 1% a pesar de tantos fondos federales. Y eso obviamente augura que la situación se va a poner peor y que Puerto Rico eventualmente no va a poder cumplir con ese plan de ajuste de la deuda que negoció la Junta cuando tenía herramientas jurídicas superpoderosas para rebajar esa deuda al máximo. Ese es el problema que tiene Puerto Rico con la Autoridad de Energía Eléctrica y por eso es que hay que prestarle atención, porque aquí estamos hablando de acuerdos que van a durar 50 años. Le pregunto antes de concluir, ¿la Junta no se rige bajo ningún tipo de código de ética? Ellos tienen ahí un código de ética interno, pero en realidad no es algo que ellos respeten o que tenga las garras. Fíjate que ellos saben que McKinsey, que es su principal asesor financiero y que está por todos lados, tiene tremendos conflictos de intereses. Es una parte demandada en un caso que radicó el gobierno de Puerto Rico. McKinsey asesora a Luma y asesora a la Junta. McKinsey asesora a los acreedores del gobierno de Puerto Rico y asesora al gobierno de Puerto Rico y a la Junta. Eso es una barbaridad, lo hemos discutido aquí, de cómo permiten eso. Eso es que no hay ningún tipo de principio ético que rija las operaciones de la Junta ni las acciones de esos 7 procónsules que están ahí por el poder colonial de los Estados Unidos. La verdad es que uno trata de no acostumbrarse a tanta obscenidad con el pueblo de Puerto Rico, pero es que estamos en un juego de baloncesto donde tenemos 2 jugadores nosotros, ellos tienen 5. Estamos jugando en la cancha de ellos les pagan a los árbitros y demás, y probablemente hasta nuestro propio entrenador los representa a ellos, no nosotros. Así mismo, el entrenador nuestro juega para el otro equipo. Yo creo que eso es una imagen bien clara sobre lo que está pasando en este asunto de la reestructuración de la deuda de la autoridad. Licenciado, muchas gracias. Me imagino que no se va a sumar por Ponce hoy, ¿verdad? No, tengo otras cosas más importantes que hacer. Muchas gracias, que tenga una buena semana. Cómo no, Alfonso, que pase buen día.